Hola, bienvenidos a este canal Explorando la Fe y las Religiones, donde podrán encontrar información y recursos sobre diferentes temas relacionados con la fe y las religiones. En este vídeo vamos a aprender sobre los apóstoles, sus raíces y sus creencias anteriores. Veremos quiénes eran, qué hicieron y qué podemos aprender de ellos. También les generaré un resumen, una comparación y unos consejos sobre los apóstoles, usando mi inteligencia artificial. Espero que les guste este vídeo y que les sea útil. Si es así, por favor denle like y compártanlo con sus amigos. También les invito a dejar sus sugerencias en los comentarios, para saber qué otros temas les gustaría que tratara en este canal. Estoy aquí para ayudarles y para conversar con ustedes sobre lo que quieran. Sin más preámbulos, comencemos con el vídeo. El tema de los apóstoles, sus raíces y sus creencias anteriores. Aquí hay una breve comparación basada en algunas fuentes que encontré en la web. Los apóstoles eran los discípulos de Jesús que recibieron el encargo de predicar el Evangelio a todas las naciones. Eran personas comunes y corrientes, sin una educación especial o una posición de influencia. Algunos eran pescadores, otros cobradores de impuestos o activistas políticos. Sus raíces eran principalmente judías, aunque algunos tenían influencias griegas o romanas. Vivían en la provincia de Galilea, que era una región multicultural y conflictiva, sometida al dominio romano. Algunos de ellos conocían el Antiguo Testamento y las profecías mesiánicas, mientras que otros tenían una visión más nacionalista o revolucionaria de la liberación de Israel. Sus creencias anteriores variaban según su grado de conocimiento y fidelidad a la ley de Dios. Algunos eran más observantes que otros, y algunos tenían ideas erróneas o prejuicios sobre Jesús y su misión. Por ejemplo, Pedro negó a Jesús por miedo, Santiago y Juan querían puestos de honor en el reino, y Judas lo traicionó por dinero. Sin embargo, después de la resurrección de Jesús y la venida del Espíritu Santo, los apóstoles experimentaron una transformación radical en su forma de pensar y actuar. Comprendieron que Jesús era el Hijo de Dios y el Salvador del mundo, y que su reino no era de este mundo. Empezaron a predicar con valentía y a dar testimonio de su fe con obras de amor y poder. Los apóstoles. Entiendo que quieres saber más sobre los apóstoles, sus características y sus hechos más importantes. A continuación te presento un resumen de cada uno de ellos, basado en algunas fuentes. Pedro era un pescador de Galilea, hermano de Andrés. Tenía un carácter impulsivo y ferviente, pero también negó a Jesús por miedo. Después de la resurrección, se convirtió en un líder de la iglesia primitiva y predicó con valentía el Evangelio. Escribió 2 cartas que se encuentran en el Nuevo Testamento. Andrés era el hermano de Pedro y también pescador. Fue discípulo de Juan el Bautista antes de seguir a Jesús. Tenía un gran deseo de compartir a Jesús con otros, como lo hizo con su hermano y con Natanael. Santiago el mayor era el hijo de Zebedeo y el hermano mayor de Juan. También era pescador y formaba parte del grupo íntimo de Jesús. Era ambicioso y enojadizo, pero luego se consagró a Jesús. Fue el primer mártir de los apóstoles, ejecutado por Herodes Agripa. Juan era el hijo de Zebedeo y el hermano menor de Santiago. También era pescador y uno de los discípulos más cercanos a Jesús. Se le conoce como el discípulo amado. Era amoroso, pero también impulsivo y ambicioso. Escribió el 4º Evangelio, 3 cartas y el libro de Apocalipsis. Felipe era de Betsaida, la misma ciudad de Pedro y Andrés. Fue uno de los primeros en ser llamados por Jesús. Era práctico y sincero, pero también tenía dificultades para comprender las enseñanzas de Jesús. Fue el que le presentó a Natanael a Jesús. Bartolomé. Natanael era amigo de Felipe, quien lo llevó a Jesús. Su nombre era Natanael, pero muchos lo conocían como Bartolomé, que significa el hijo de Talmai. Era honesto y piadoso,
pero también escéptico al principio. Reconoció a Jesús como el Hijo de Dios después de que éste le reveló su conocimiento sobrenatural. Tomás era llamado Dídimo o el gemelo. Es recordado como el discípulo que dudó que otros hubieran visto a Jesús resucitado. Era leal y valiente, pero también pesimista y desconfiado. Confesó a Jesús como su Señor y su Dios después de ver sus heridas. Mateo, Leví era publicano o recaudador de impuestos, un oficio odiado por los judíos. Dejó todo para seguir a Jesús cuando éste lo llamó. Era humilde y generoso, pero también tenía un pasado oscuro. Escribió el primer evangelio, dirigido principalmente a los judíos. Santiago el menor, era hijo de Alfeo y hermano de Judas Tadeo. Se sabe muy poco sobre él, salvo que era fiel a Jesús y que probablemente era primo suyo. Algunos creen que fue el autor de la carta de Santiago, pero otros lo dudan. Judas Tadeo era hermano de Santiago el menor y también probablemente primo de Jesús. Se sabe muy poco sobre él, excepto que hizo una pregunta a Jesús en la última cena sobre su manifestación al mundo. Es el autor de la carta de Judas, donde advierte sobre los falsos maestros. Simón el Celote, su sobrenombre indica que había pertenecido a un grupo de judíos fanáticos nacionalistas que buscaban liberarse del dominio romano por la fuerza. Cambió su actitud violenta por una pacífica al seguir a Jesús. Se sabe poco sobre su ministerio posterior. Judas Iscariote era el discípulo que traicionó a Jesús por 30 monedas de plata. Era el encargado de la bolsa común de los apóstoles, pero también era ladrón. Se arrepintió de su traición, pero en lugar de buscar el perdón se quitó la vida. Fue reemplazado por Matías. Espero que este resumen te haya sido útil. Si quieres profundizar más en la vida de los apóstoles, puedes consultar los libros con contexto histórico, y afiance tu sabiduría. El papel que desempeñaba cada uno de los apóstoles en el tiempo y movimientos de Jesucristo fue el de ser sus testigos, colaboradores y mensajeros. Cada uno de ellos tuvo una función específica y una historia particular, según los datos que se encuentran en la Biblia y en otras fuentes históricas. A continuación te presento un resumen de lo que hizo cada apóstol durante y después de la vida de Jesús, basado en los resultados que encontré a través de la historia. Pedro fue el líder de los 12 y el portavoz del grupo. Acompañó a Jesús en los momentos más importantes de su ministerio, como la transfiguración, la oración en el huerto de Getsemaní y el juicio ante el sumo sacerdote. Negó a Jesús 3 veces por miedo, pero luego se arrepintió y recibió el perdón. Después de la resurrección, fue confirmado por Jesús como el pastor de su rebaño y el fundador de su iglesia. Predicó el primer sermón en el día de Pentecostés y realizó muchos milagros en el nombre de Jesús. Viajó por varias regiones llevando el evangelio a los judíos y a los gentiles. Fue encarcelado y liberado varias veces por las autoridades judías y romanas. Según la tradición, murió crucificado boca abajo en Roma, bajo el imperio de Nerón. Andrés fue el primer discípulo que siguió a Jesús, junto con Juan. Antes había sido discípulo de Juan el Bautista. Era hermano de Pedro y también pescador. Se caracterizó por presentar a otras personas a Jesús, como su hermano, Natanael y algunos griegos. Participó en la multiplicación de los panes y los peces, al traerle a Jesús el niño que tenía 5 panes y 2 peces. Después de la resurrección, predicó el Evangelio en Asia Menor, Grecia y Escitia. Según la tradición, murió crucificado en una cruz en forma de X en Patras, Grecia. Santiago el Mayor fue uno de los 3 discípulos más íntimos de Jesús, junto con Pedro y Juan. Era hermano de Juan y también pescador. Era llamado Hijo del Trueno por su temperamento fogoso y ambicioso. Pidió a Jesús sentarse a su derecha o a su izquierda en su gloria, junto con su hermano. También quiso hacer descender fuego del cielo sobre una aldea samaritana que no recibió a Jesús.
Fue testigo de la transfiguración, la resurrección de la hija de Jairo y la agonía de Jesús en Getsemaní. Después de la resurrección, predicó el Evangelio en Judea y España. Fue el primer apóstol mártir, decapitado por orden de Herodes Agripa y en Jerusalén. Juan, fue el discípulo más joven y más amado por Jesús. Era hermano de Santiago el mayor y también pescador. Era llamado Hijo del Trueno por su carácter vehemente e impetuoso. Junto con su hermano, pidió a Jesús sentarse a su derecha o a su izquierda en su gloria. También quiso prohibir a alguien que echaba fuera demonios en el nombre de Jesús sin seguirlos. Fue testigo de la transfiguración, la resurrección de la hija de Jairo y la agonía de Jesús en Getsemaní. Estuvo al pie de la cruz cuando Jesús murió y recibió el encargo de cuidar a su madre María. Fue el primero en llegar al sepulcro vacío y ver al Señor resucitado. Después de la resurrección, predicó el Evangelio en Judea, Samaria, Asia Menor y Patmos. Escribió el cuarto Evangelio, 3 cartas y el libro del Apocalipsis. Fue el único apóstol que murió de muerte natural, a una edad avanzada, en Efeso. Felipe, fue uno de los primeros discípulos que siguieron a Jesús. Era de Betsaida, la misma ciudad de Pedro y Andrés. Tenía un carácter práctico y sincero, pero también tenía dificultades para comprender las enseñanzas de Jesús. Le preguntó a Jesús cómo alimentar a la multitud, cómo conocer al Padre y cómo saber el camino. Participó en la multiplicación de los panes y los peces, al decirle a Jesús el precio de los alimentos. Presentó a Natanael a Jesús y también a algunos griegos que querían verlo. Después de la resurrección, predicó el Evangelio en Asia Menor, Frigia y Lidia. Según la tradición, murió apedreado o crucificado en Hierápolis, Turquía. Bartolomé, Natanael fue amigo de Felipe, quien lo llevó a Jesús. Su nombre era Natanael, pero muchos lo conocían como Bartolomé, que significa el hijo de Talmai. Era de Caná de Galilea y conocía las Escrituras. Era honesto y piadoso, pero también escéptico al principio. Dudó de que Jesús fuera el Mesías por ser de Nazaret, pero luego lo reconoció como el Hijo de Dios y el Rey de Israel, después de que Jesús le reveló su conocimiento sobrenatural. Estuvo presente cuando Jesús se apareció a los discípulos junto al mar de Tiberíades después de la resurrección. Según la tradición, predicó el Evangelio en India, Armenia, Etiopía y Mesopotamia. Murió desollado vivo o decapitado en Albanópolis, Armenia. Tomás, era llamado Dídimo o el gemelo. Es recordado como el discípulo que dudó que otros hubieran visto a Jesús resucitado. Era leal y valiente, pero también pesimista y desconfiado. Estuvo dispuesto a morir con Jesús cuando éste fue a resucitar a Lázaro. Le preguntó a Jesús cómo saber el camino al Padre. No estuvo presente cuando Jesús se apareció por primera vez a los discípulos después de la resurrección. Exigió ver y tocar las heridas de Jesús para creer. Cuando Jesús se le apareció 8 días después, confesó su fe y su adoración, diciendo, «Señor mío y Dios mío». Después de la resurrección, predicó el Evangelio en Persia, Partía y la India. Según la tradición, murió atravesado por una lanza en Madrás, India. Mateo, Leví era publicano o recaudador de impuestos, un oficio odiado por los judíos por colaborar con los romanos y explotar al pueblo. Dejó todo para seguir a Jesús cuando éste lo llamó desde su mesa de cobro. Era humilde y generoso, pues no se jactó de su pasado ni de su riqueza. Hizo un gran banquete para Jesús y sus amigos en su casa, donde invitó a otros publicanos y pecadores. Escribió el primer Evangelio, dirigido principalmente a los judíos, para demostrar que Jesús era el Mesías prometido por las profecías del Antiguo Testamento. Después de la resurrección, predicó el Evangelio en Palestina, Etiopía y Persia. Según la tradición, murió martirizado en Nadaber, Etiopía. Santiago el Menor, era hijo de Alfeo y hermano de Judas Tadeo.
Se sabe muy poco sobre él, salvo que era fiel a Jesús y que probablemente era primo suyo. Algunos creen que fue el autor de la Carta de Santiago, donde enseña sobre la fe práctica y las obras buenas. Otros lo dudan y piensan que se trata de otro Santiago, llamado el hermano del Señor. Después de la resurrección, predicó el Evangelio en Palestina y Egipto. Según la tradición, murió apedreado o golpeado con un palo en Jerusalén o en Ofiusa, Egipto. Judas Tadeo, era hermano de Santiago el menor y también probablemente primo de Jesús. Se sabe muy poco sobre él, excepto que hizo una pregunta a Jesús en la última cena. Aquí hay algunos consejos o reflexiones que se me ocurren sobre los apóstoles, basados en lo que hemos generado aquí. Los apóstoles eran personas comunes y corrientes, con sus virtudes y sus defectos, pero fueron transformados por el poder de Jesús y del Espíritu Santo. Esto nos muestra que Dios puede usar a cualquiera que se ponga a su disposición, sin importar su pasado o sus limitaciones. Los apóstoles tuvieron que dejar todo lo que tenían para seguir a Jesús, sus familias, sus oficios, sus posesiones, sus ideologías. Esto nos enseña que el seguimiento de Jesús implica una renuncia y una entrega total, pero también una recompensa y una alegría mayores. Los apóstoles fueron testigos de la vida, la muerte y la resurrección de Jesús, y lo proclamaron con valentía al mundo. Esto nos anima a ser también testigos de Jesús en nuestro entorno, con nuestras palabras y nuestras obras, sin temor a las persecuciones o las burlas. Los apóstoles ampliaron su visión y su misión al incluir a los gentiles en el plan de Dios. Esto nos desafía a ser también inclusivos y respetuosos con las personas de otras culturas, razas o religiones, reconociendo que Dios quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Los apóstoles escribieron parte del Nuevo Testamento, donde nos transmitieron las enseñanzas de Jesús y sus propias experiencias. Esto nos invita a leer y estudiar la Biblia con atención y devoción, para conocer mejor a Dios y su voluntad para nuestras vidas. Espero que estos consejos o reflexiones te hayan sido útiles. Si quieres saber más sobre los apóstoles o cualquier otro tema, puedes preguntarme lo que quieras. Me alegra haber podido conversar contigo sobre los apóstoles, sus raíces y sus creencias anteriores. Espero que hayas aprendido algo nuevo y que te haya gustado el resumen y los consejos que te he dado. Te agradezco por tu interés y tu atención. Te invito a seguir en este canal explorando la fe y las religiones, donde podrás encontrar más información y recursos sobre diferentes temas relacionados con la fe y las religiones. Aquí podrás hacerme más preguntas, pedirme que te genere contenido creativo o simplemente charlar conmigo sobre lo que quieras. Ha sido un placer estar contigo. Que tengas un buen día y que Dios te bendiga. Hasta pronto.